Ay, Blanca Navidad, un villancico que es todo un clásico para recibir a Alejandro Bancalero, de Bancalero Abogados, Cris. Pues sí, buenos días, Alejandro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andáis? Bien, con frío. Muy bien, muy bien. Como casi todo, Fresquito, ¿no? Por la mañana, ¿no? Sí, Bastante lo de fresquito es un detalle. Lo de fresquito es un detalle. Pues hoy querías hablar de dos cosas en concreta o dos casos. Sí, mira, ha habido una sentencia la semana pasada que, bueno, muchos de los oyentes y vosotros habréis informado porque ha salido en medios de comunicación y demás, y bueno, afecta muchísimo a Sevilla, una ciudad tan turística y tal, sobre todo a los pisos, vamos, en este caso a las comunidades de propietarios del centro y también de Nervión. Hay muchas comunidades ya en Nervión que se están utilizando para pisos turísticos y demás, y habla sobre, ya te digo, la sentencia del Supremo a los bloques con pisos turísticos, ¿no? Si afecta realmente a lo que está pasando en Sevilla, ¿no? O sea, no un edificio donde todo sea turístico, sino donde haya viviendas habituales de personas con su familia y algunos pisos en concreto que los dueños o los propietarios hayan destinado a ese uso. Efectivamente, vale. Eso es, de eso estamos hablando. Bueno, pues mira, la sentencia del Supremo hace referencia a dos comunidades de propietarios, en este caso una de Oviedo y otra de San Sebastián, las dos del norte, ¿vale? Que demandan en este caso a una actividad económica, o sea, a un propietario que realizaba, sea persona física o sea persona jurídica, que realizaba una actividad económica en dichos inmuebles y limita, en este caso, prohíbe, en este caso, el Tribunal Supremo limita esta actividad, ¿no? Ya te digo, son dos fallos que se refieren a bloques de vivienda que, si tienen en sus normas la prohibición de dedicar la residencia a cualquier tipo de actividad económica, y considera que el alquiler turístico lo es. O sea, considera, en este caso, el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, que el alquiler turístico sí lo es. Eso es lo que viene a aclarar esta sentencia, pero por lo tanto no dan vía libre a cualquier comunidad a que vete este tipo de alojamientos, ¿no? Sin tenerlo recogido en su estatuto. ¿Qué está pasando aquí en...? Alejandro, un momento, porque yo no estoy entendiendo nada. Okay. Pero, ¿este hombre declaraba el piso? Era, bueno, ya te digo, era una empresa que sí tenía una actividad, vamos, ya te digo, hoy en día, si lo declaras, si lo pones en portales de Internet, tienes que tener una actividad económica. Eso tienes que tener una licencia de actividad, tienes que facturar. O sea, tú facturas lo que ingresa, pero también tiene una serie de gastos. Tienes que hacer tu declaración. Por ejemplo, un profesor puede ser, por ejemplo, un profesor de la universidad, ¿no? Sí. O de un instituto. Puede tener su nómina, ser asalariado, pero luego si tiene, por ejemplo, 2 pisos turísticos en el centro de Sevilla o en Nervión, pues tiene una segunda actividad y tiene una actividad económica que lógicamente tiene que hacer en su declaración de la renta, tiene que estar dado de alta en esa actividad de alquiler de apartamentos turísticos, porque ya te digo, las grandes plataformas hoy en día, que normalmente lo llevan empresas americanas, y todos sabemos de cuál estamos hablando, bueno, pues lo primero que te piden ahora para dar de alta esa vivienda turística en su portal es que tengas una licencia de actividad. Eso es. Pero, ¿y estos casos que nos comentas, tenían todo eso en regla? Bueno, estos casos en concreto no es que lo tuvieran o dejaran de tenerlo, es que en este caso el Tribunal Supremo lo que prohíbe es que estas comunidades lo que no querían es que hubiera empresas, o en este caso particulares, que tuvieran una actividad económica, ¿no? Vale. Y entonces lo que limita, lo que prohíbe en este caso el Tribunal Supremo es que este tipo de actividades se puedan realizar en comunidades. ¿En qué afecta esto en este caso a una ciudad, como digo, tan turística, mucho más turística que San Sebastián o Oviedo, como es Sevilla? Bueno, pues en este caso no va a afectar en demasía, por no decir en nada, porque, por ejemplo, escuchando el otro día una entrevista al presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, bueno, establece que los dos casos que se han juzgado en el Supremo, estas dos comunidades que os digo, de Oviedo y de San Sebastián, el Supremo son por denuncias en comunidades que tienen en su estatuto una prohibición de acoger actividades económicas en las viviendas. Ves tú, ya lo entiendo, es que claro. Sí, me faltaba ese dato porque yo decía, no entiendo nada, si yo tengo mi licencia, declaro mi piso y en los estatutos no se impide que yo tenga un piso turístico, o sea, ¿qué estoy incumpliendo? Vale. Claro. Bueno, una pregunta, ¿y la comunidad? Es como si roba un coche, está mal, claro. Mi arma no puede robar un coche. ¿Y la comunidad puede cambiar esos estatutos
y tú entonces dejar de tener ese tipo de actividad en el piso? Pues mira, muy buena pregunta. Mira, No, te comento, tenemos una serie de clientes ahora mismo con este tema en boga, vamos, que está, Sí. lo tenemos encima de la mesa ahora mismo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, son comunidades en Nervión y resulta que, bueno, muy buen sitio, prácticamente pegado al centro, pero pertenece a la zona de Nervión. Y aquí, por ejemplo, en estas comunidades, que son comunidades antiguas, no hay estatutos. Entonces, ¿qué pasaría ahí? No hay estatutos. Entonces, claro, si hay un estatuto, en la comunidad donde se regula o donde se reguló en su día esa actividad, pues puede ser que se prohíba y no se permita hacer, ¿no? No se permita dar aunque actividad. esté haciéndose la actividad antes de modificar o de hacer esos estatutos nuevos. Claro, bueno, ahí lógicamente si este señor o esta señora o la empresa pues sigue realizando esa actividad y demás, pues lo único que le cabe en este caso a la comunidad es demandar, ¿no? Demandar en los tribunales de justicia y que le den la razón. En el caso de que no haya estatuto, como 2 o 3 casos que te estoy comentando que tenemos ahora mismo encima de la mesa, bueno, pues ahí lo que está haciendo la comunidad es protocolarizar un acuerdo, o sea, se celebra una asamblea, se celebra una junta extraordinaria, en este caso de la comunidad, que la mayoría ya se celebraron en su día, cuando hubo el boom de apartamentos turísticos, protocolarizar un acuerdo y se lleva. ¿En qué consiste eso, protocolarizar el acuerdo? Bueno, pues elevar el acuerdo de la comunidad para limitar este uso de una junta, ¿no?, convocada en tiempo y forma, y llevar ese acuerdo ante un notario para que redacte una escritura que posteriormente se escribirá en el registro de propiedad, ¿vale? Entonces, con esto, si no tiene, por ejemplo, estatuto, se protocolariza un acuerdo, y es lo que se está haciendo en la mayoría de los casos en comunidades de vecinos de Sevilla, de Andalucía, que es lo que me consta, y bueno, ya te digo, se lleva haciendo desde hace ya unos años, y en principio nunca ha dado problemas, ¿no? Entonces, por eso os digo que la sentencia del Supremo no va a cambiar, por lo menos a lo que Sevilla y prácticamente Andalucía, o que conozco también, por ejemplo, de Málaga, la Costa del Sol y demás, no va a cambiar el panorama actual. Solo viene a recordar entonces la sentencia del Supremo, en este caso el papel que pueden desarrollar las comunidades de propietarios, ¿no? ¿Vale? O sea que eso es lo que establece la sentencia, ¿no? Una comunidad en la que hay pisos turísticos puede cambiar sus estatutos para prohibirlo, pero necesita para ello la unanimidad de todos los titulares de vivienda, ¿vale? Para eso, solo con que uno se niegue, ya no se podría hacer la modificación. Pero ya te digo, se nos ha dado el caso en que en muchas comunidades no existen dichos estatutos. Claro. Entonces, prácticamente el acuerdo que se llegue en asamblea, pero vamos, sí os digo que en la mayoría de los casos, cuando se vino el aluvión de viviendas turísticas y demás, sobre todo en ciertos distritos, por ejemplo, como puede ser Nervión y demás, pues muchas limitaron el uso de la actividad. Se levantó un acta, se hizo un acta, en este caso se convocó una junta y se protocolarizó un acuerdo, y eso lógicamente luego posteriormente se redacta una escritura que posteriormente se escribe en el registro de propiedad, y eso automáticamente pues prácticamente limita en este caso la actividad de los apartamentos, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de tantísimos como hay en el centro y demás, ¿no? Bueno, pues en principio eso va a seguir, entiendo que igual. Estamos pendientes de que se regule un decreto de la Junta de Andalucía, ¿vale? Que regule en este caso la limitación de los apartamentos turísticos en Andalucía, en nuestra comunidad, y de momento se está a la espera. Pero ya te digo, no va a cambiar esta sentencia del Supremo, no va a cambiar la actividad, en este caso, de la mayoría de las viviendas turísticas, y como tú decías, Antonio, en las que no exista estatuto, pues prácticamente, se va a prohibir, como en la mayoría de los casos se está haciendo, se va a prohibir dicha actividad, ¿no? Alejandro, entiendo que todo esto se va forzando por la situación de ruido, música, jaleo, porque si un piso que tú tienes como este tipo de vivienda, los inquilinos temporales son tan normales como el resto del vecindario, no hay ruido, no hay problema, no tienes por qué levantar sospecha, ¿no?
Claro, pero ya se veía, porque ya te digo, llegó a Sevilla, pero ya lo vimos en otras ciudades como Barcelona, como en Valencia, donde los apartamentos turísticos era prácticamente para los vecinos que vivían en el inmueble era un infierno. Claro. Era un infierno, con lo cual, bueno, eso se percató aquí y de momento parece que no ha habido tantos problemas como lo puede haber en Barcelona, en la zona del Raval y toda esa zona, ¿no? Y en la zona de Valencia, que también conozco y tal, en la zona del puerto y demás, donde está la lonja de Valencia y demás, que ahí, bueno, es un escándalo, vamos, que ahí pasas a las 7 de la tarde la música a todo volumen, bueno, pues son turistas que vienen 2-3 días y acaban con el edificio prácticamente. Pues yo para 2 o 3 días no me quedo en ningún piso escuchando música. Yo me bajo a ver monumentos, bares, etcétera, etcétera. Pero bueno, claro, cada uno. Sí, totalmente. Y una pregunta, bueno, pues, ¿se sabe qué tipo de barrio es aquí en Sevilla son los que más porcentaje tienen de este tipo de vivienda? Pues mira, hablas mucho de Nervión, pero yo pensaba, fíjate tú, que era el centro. No, sí, el centro por supuesto, ¿no? Lo que tiene más es el centro. Lo que pasa es que sí hay zonas de Nervión, sobre todo las que están más pegadas, zona de Luis Montoto, zonas que están más pegadas a la zona centro, pues lógicamente hay muchas comunidades, como el centro está prácticamente ya ocupado por ese tipo de inmuebles, pues lógicamente se ha ido abriendo a otras zonas, ¿no? Claro. Incluso podemos hablar de zonas relativamente céntricas, como puede ser el barrio de la Macarena y demás, que también pueden tener algunos, ¿no? Pero sí, es el centro, sin lugar a dudas, vamos. De hecho, el barrio de Santa Cruz y demás, yo creo que prácticamente lo tiene todo ocupado, y luego muchas zonas del centro, ¿no? Como puede ser, no sé, como te puedo decir, calle Álvarez Quintero, o sea, calle céntrica, Placentines, claro, como donde hay prácticamente edificios completos. Pero vamos, yo me refiero más, en este caso, como se ha pronunciado el Supremo, a la sentencia. Porque, por ejemplo, en zonas del centro, en calles así pequeñas, estrechas y tal, pues ahí hay pocos vecinos, ¿vale? Ahí hay muchos apartamentos turísticos, pero la mayoría de los casos, no en todos, pero en muchos casos, como te hablo de Placentina, de Párez Quintero, hay pocos vecinos por inmueble. Yo te hablo en comunidades que pueden ser mayores, por eso te he hablado también de la zona de Nervión y demás, donde ahí sí hay comunidades que tienen a lo mejor 40, 50, incluso 100 vecinos, ¿no? Y ahí sí hay, incluso la zona pegada a Santa Justa, ¿vale? Todo el tema de la estación y demás, ahí sí hay comunidades grandes y ya te digo, se está haciendo de esa forma. Con lo cual no va a variar mucho la sentencia del Supremo con respecto a estos pisos turísticos en el caso de Sevilla, y bueno, lo extiendo por ende a Andalucía, ¿no? Como os digo, se está a la espera de que el gobierno de la Junta regule, en este caso, haga un decreto, como lo tiene, por ejemplo, Asturias, ¿no? Con el tema este que hemos sacado hoy a colación, la comunidad asturiana sí tiene, el Principado de Asturias sí tiene, en este caso, un decreto donde regula el tema de apartamentos turísticos. En el caso de Asturias, a lo mejor, estamos hablando más de la costa. El caso de Andalucía, por ejemplo, estamos hablando de la costa, pero sobre todo hay ciudades potentes como Sevilla que tendrían que regular eso, el interior, ¿no? Lo que es la comunidad, el interior. Entonces, ahí sí estamos pendientes de que haya un decreto que, bueno, yo creo que va a ser en los próximos meses donde se va a regular todo este tipo de normativa, ¿no? Pero ya te digo, la sentencia del Supremo no va a modificar en grandes cosas con respecto a lo que se ha establecido el Supremo, ¿no? Entonces, ya os digo, no ha cambiado, y las sentencias solo vienen a recordarlo porque ha habido dos litigios, como os digo, la comunidad de propietarios esta que os he comentado del norte, pero no va a afectar en demasía a lo que está pasando en Sevilla, ¿no? Esperaremos los próximos meses a ese decreto que regule la Junta, y yo creo que ahí quedará más detallado, más determinado. De todas formas, lo que os he comentado, en Sevilla, cuando no hay estatuto, y si lo hubiera, lo que se está haciendo es elevar a público, o sea, una vez que se celebra la Junta de comunidad y demás, pues bueno, pues se eleva a público ese tipo de acuerdo, y luego se protocolariza ese acuerdo y se lleva a notario, y luego posteriormente se puede incluso escribir en el registro de propiedad, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ese es el tema como está aquí fundamentalmente en Andalucía, ¿no? Vale, pues por lo menos estamos un poquito más situados y con otro tipo de visión, como siempre, que nos ofreces algo. Había otro punto un poquito escabroso también. Sí, efectivamente. Mira, el otro día participé en un debate en Telemadrid
en el que, bueno, en Madrid, con todo el tema del COVID y demás, que lógicamente afectó mucho más que a nuestra tierra, pues bueno, pues se ha disparado, ¿no?, el tema de las herencias y los conflictos familiares y demás, ¿no? Ahí, desgraciadamente, bueno, pues fue prácticamente el foco del COVID aquí en nuestro país, y bueno, tanto la ciudad como en este caso toda la Comunidad de Madrid, pues se vio bastante afectado, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamaron, se pusieron en contacto con nosotros a raíz, bueno, sabe que somos un despacho que nos dedicamos mucho al tema de herencias y demás, y bueno, también estamos implantados en Madrid, y bueno, nos comentaban eso, ¿no?, que qué es lo que estaba pasando en Madrid con respecto a este tipo de cuestiones cuando no se llegaba a un acuerdo, ¿no? Bueno, pues en las herencias, compras de herencias o de prendiviso, se han multiplicado, se han expandido muchísimo a nivel nacional, pero especialmente en Madrid, con todo esto que estoy comentando del COVID, ¿no? Las herencias en los últimos años han crecido a ritmos de entre el 3 y del 5%, ¿vale? Estos son datos oficiales que os estoy dando, y este año hay estimaciones, este año 2023, que hablan de que se puede llegar a cerrar cerca de 215.000 herencias en España, ¿no? 215.000, eso es muchísimo, ¿no? Sí. Muchísimo. Es verdad que también la población es mayor, cada vez más mayor, más longeva, y claro, está habiendo muchas. Yo recuerdo hace unos años, me gusta siempre mirar los datos estadísticos, estábamos hablando de 150, 140, 160, pues este año podemos llegar a las 215.000. De hecho, en el primer semestre ha habido más de 107.073, ¿vale?, de funciones, con lo cual sería la cifra más alta de la serie desde que disponemos de datos. Vale. Y para ello, Madrid, la Comunidad de Madrid está por delante con 12.500. Solamente la Comunidad de Madrid, 12.500 en el primer semestre de defunciones. Por lo cual ha aumentado la venta de proindivisos y de viviendas adjudicadas por herencia a la misma proporción, ¿no? El escenario, os pongo el ejemplo, el escenario es siempre el mismo, ¿no? Dos o más hermanos heredan una vivienda a partes iguales y cada uno quiere hacer algo diferente con la propiedad, ¿no? Ante el desconocimiento de cómo es el procedimiento jurídico que se debe iniciar, bueno, son procedimientos largos, bueno, también en este caso en muchos casos, pues bueno, pues en este caso uno de los propietarios o ambos, pues a lo mejor no tienen poderes adquisitivos para pagar minutas de abogados, de procuradores y sobre todo de espera del tiempo, ¿no? Estamos hablando de procedimientos largos, que estamos hablando de un procedimiento en primera instancia de 3 años, la media, si estamos hablando de capital de provincia, 3 años, y luego si se recurre a la audiencia, al órgano superior, en la provincia en la que estemos, estamos hablando de 2 años más. O sea, que estamos hablando de una media de unos 5 años y tal. Entonces, bueno, pues algunas personas, bueno, ante la necesidad también de hacer liquidez y de quitarse el problema, o como se me han dado muchos casos, de no querer demandar a un hermano, a un sobrino y tal, pues lo que deciden es vender su parte de la casa o de la vivienda, en este caso a una empresa o en este caso a un inversor, lo hacen aceptando las condiciones del contrato de compraventa que la empresa o el inversor, en este caso, les ofrece a cambio de que el problema desaparezca de su vida, ¿no? En el momento que se firma. Alejandro, habrá casos en los que, imagínate que Cristina y yo somos hermanos, ¿vale? Sí. Y hemos heredado el piso. Y encima nos llevamos a matar. Entonces, yo podría decir, mira, pues yo le vendo mi parte y a Juí. Pero claro, como lo que quiero es hacerle la puñeta, le vendo mi parte a una empresa para que encima siga la guerra con ella. Y yo encima me quedo tranquilo. Efectivamente. Bueno, en el otro día, cuando hablábamos en Telemadrid, pues surgió eso, ¿no? Porque claro, hicieron una encuesta en la calle a varias señoras y señores y tal, y la mayoría creían que la mayoría las herencias eran 2, 3 personas, 3 sobrinos, 3 hijos, tal, y en muchos casos, bueno, allí salió a relucir, y de hecho tenemos una también encima de la mesa, estamos hablando de 40 sobrinos, y en el que prácticamente la mitad se encuentran fuera de España, pues gente que vive en Estados Unidos, que vive en Londres y tal, y que no tienen pensado regresar al país. Con lo cual a esa gente, que en muchos casos sí, que nos ponemos en la tesitura de la típica herencia de 2, 3 hermanos o de 2, 3 sobrinos, y
vamos a intentar poder llegar a un arreglo si se puede, ¿no? Pero que en muchos casos son mucho más complejas de lo que creemos, y estamos hablando de herencia de 30, 40, 50 personas. Por ejemplo, pongo un ejemplo, un tío que fallece y resulta que este tío pues no ha tenido hijos y tiene varios sobrinos, y estos sobrinos a su vez viven mucho fuera de España, ¿vale? Pues a ese tipo de cosas también nos pronunciamos, ¿no?, cuando estamos hablando de una herencia. Entonces, bueno, pues el caso es mucho. Por ejemplo, en la semana pasada tuvimos una chica que es española, pero lleva pues 15 o 20 años viviendo en Milán, y bueno, había heredado una vivienda de una tía en Málaga, pero claro, ella no tenía pensado. De hecho, viene un par de veces a España en todo el año, entonces ella no tiene pensado pues de hecho no es residente aquí, como digo, residente en Milán, en Italia, y ella lo que quería es, ha heredado un inmueble en el centro, prácticamente en el centro de Málaga, sí. y ella lo que no quería es no tiene relación prácticamente con el resto de primas y demás, y entonces, lo que quería era vender su parte, hacer liquidez y hasta luego, Lucas, ¿no? Hablando de en medio del marrón, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues de esos temas hay cada día más. Hay mucha gente que vive fuera de nuestro país, sobre todo, gente ya de cierta edad, pero también mucha gente joven que cuando se entera o tiene algo de eso, pues lógicamente acude a empresas, o en este caso a inversores que quiere llegar a un acuerdo y se firma notaría y automáticamente se determina el problema, ¿no? Que si es verdad que lo compran más económico, pues sí es verdad. Sí, es verdad, pero ahora tú estás en Milán, pues métete contrata un abogado en Madrid o en Málaga, porque ella era de Madrid, y ahora sigue el procedimiento, paga minuta, en fin, ya eso es cuestión de gustos, ¿no? Habrá gente que diga, no, pues yo no regalo nada y sigo adelante hasta que esto se resuelva. Y habrá gente que diga, pues yo no voy a llevar 4 o 5 años, ni con un primo, ni con una prima, ni con un hermano, voy a llevar 4 o 5 años detrás de este tema, ¿no? Entonces, pues ya te digo, es otra experiencia, otra perspectiva que hay ahí puesta, y cada día sí es más conocido este tipo de cuestiones, que hay cuando tú tienes una herencia o tú tienes unos derechos sobre una herencia que ni siquiera está aceptada la herencia, ¿vale? O sea, ni siquiera hemos ido al notario entre esos primos o entre esos hermanos para aceptar cuando fallece nuestro familiar, ni siquiera hemos ido al notario para aceptar la herencia, pero sí, si somos legitimarios, sí tenemos unos derechos sobre esa herencia. Entonces, al tener unos derechos, sí podemos vender esos derechos hereditarios que nos corresponden por ley. Pero eso cada día está siendo más extendido, cada día hay más gente. Por ejemplo, hace 4, 5 o 10 años había mucha gente que no sabía de lo que estamos hablando, ¿no? Pero hoy cada día, con todo el desarrollo de Internet y demás, y del boca a boca y demás, cada día se está conociendo más, y lógicamente hay mucha gente, incluso ya os digo, gente joven que vive fuera. Por ejemplo, el otro día también se puso en contacto con una chica que vivía en Hungría, ¿sabes? Y que su idea tampoco era regresar aquí y tal, a España, pues tenía también una parte importante que le había caído, una herencia y demás, y lo que quería es, que se le valorase e intentar llegar a un acuerdo si se podía para vender esa parte de herencia, ¿no? Mira, Alejandro, sinceramente, sí, yo creo que en esta vida hay que ser práctico, y hay que más importante tener la cabeza tranquila. Si es el piso donde yo me crié y donde mi abuela me arrulló y ninguno de mis primos estuvo y fui yo el único, entiendo que pueda luchar por la carga sentimental para que fuese mío, pero si realmente hay marrones y ese piso a mí me da igual, yo mi parte la vendería cuanto antes a cualquiera de los otros, la verdad. Claro. Sí. Aunque ya te digo, luego en el día a día se encuentra uno de todo, ¿eh? Se encuentra uno que los enseres personales, en este caso nuestro ser querido y demás, se retiran por parte de muchos herederos, Ni siquiera eso, con lo cual, aquí hay mucha casuística, lógicamente, como en todos los órdenes de la vida, pero aquí ya os digo, si hay controversia o conflictos familiares y demás, ya te digo, ni los enseres personales de ese familiar directo, O sea, no te hablo ya de un tío, ni nada. A todo eso me refiero. A todos los enseres personales muchas veces ni se retiran. O sea que, no en todos los casos, lógicamente, ni mucho menos. Joyas pero... sí. ¿Cómo? Joyas y dinero sí.
Sí, eso sí. Claro, el cuadro de la Virgen del Carmen no. Eso sí. Pero bueno, ya te digo, ya os digo, desgraciadamente, pues los números de defunciones sí están subiendo mucho y ya os digo, este año se prevé un número de en torno a 215.000, bueno, y nosotros de clientes y demás, y de amistades y demás, pues estos últimos días, es verdad que el frío también, pero gente muy mayor, ¿vale? De 80 y muchos, 90, pues mucho fallecimiento. Sí, también es verdad que diciembre y enero son meses, el frío igual, pasa igual que con los meses de calor, y eso lo saben más los médicos y demás, pues lógicamente eso a las personas mayores le influye más, ¿no? Pero que sí es verdad que, claro, al ser una población más longeva, más mayor que hace unos años, pues lógicamente el número de herencias se está disparando, ¿no? Eso sí es verdad. Y ahí están los datos, vamos, son datos estadísticos que lo he comentado, porque son datos del INE, vamos, del Instituto Nacional de Estadística, y ya te digo, al cierre del primer semestre hemos tenido este año 107.073, y se prevén que a fecha 31 de diciembre estemos cerca de los 215.000. Yo creo con que... lo cual, sí. Perdona, también en el caso, imagínate que la abuela decide que es mejor estar en una residencia porque va a estar más cuidada, más observada, donde va a tener cuidados todos los días, no sé qué. Verá, esto no es que se muera ya, pero yo creo que si fuese mi caso, yo intentaría venderlo todo en vida, que también ahorraría mucho a los demás y a mí mismo. También, ya te digo, de todas formas, ahí hoy ya... me has cogido así, lo mismo mañana te digo que doy guerra por todos lados, claro, pero hoy me has cogido así. De todas formas, ya te digo, esto yo creo que va a modificarse, de hecho hay desarrollos ya empresariales y demás de co-living y de apartamentos para gente mayor y demás que tienen un espacio en común en el que cada uno tiene su apartamento. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo, ¿no? Que su padre vive en el barrio de Nervión y hay un edificio donde vive en comunidad con otras personas mayores, con otros ancianos y tal, pero él ahora mismo se encuentra bien, tiene su apartamento independiente, pero luego tiene una sala de reunión, un co-living, donde se puede reunir como una residencia, pero un poco más, ¿vale? Como un poco más especial, más privado y demás. Y de eso va a haber mucho en los próximos años, seguro. De hecho, en la Costa del Sol, en Madrid e incluso aquí en Sevilla, ya se están viendo los primeros proyectos y yo creo que en eso, como sociedad, tenemos mucho que avanzar, y yo creo que vamos a modelos lógicamente eso no es barato, pero la gente que se lo pueda permitir, yo creo que vamos ahí a modos de vida de gente mayor, como se está haciendo, por ejemplo, en el norte de Europa, ¿no? Lo que pasa, claro, que el norte de Europa hace frío, tal, y muchos vienen al sur de España, al sur de Portugal, zona de Andalucía, zona de Algarve y tal, y sí, todos esos proyectos los vamos a ver en los próximos años, que yo creo que va a haber un cambio ahí importante con respecto al tema de residencia y el tema de cuidado de ancianos y demás. Eso lo vamos a ver nosotros, vamos. No va a cambiar mucho, no, en próximos años, en pocos años, yo creo que va a haber un avance en eso, yo creo que importante. Muy fuerte. Lo vamos a ver. Pues creo que fin, ¿no? Pues fin, simplemente, desearos, porque ya no nos hablaremos hasta pasado la Navidad. Bueno, nos hablamos ya el día 2, es verdad. El día 2, pues entonces nada, os deseo a todo el equipo, a todos vosotros, a todos los oyentes, una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, y que nada, que lo paséis muy bien, y nada, pues estaremos en contacto, y a primeros de año, pues estaremos nuevamente aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias, querido. A vosotros, un fuerte abrazo y feliz Navidad. Adiós. Igualmente. Bancalero Abogados y nuestro amigo Alejandro Bancalero.